Yo creo que hay medidas que sirven para casi cualquier lugar y algunas otras que son más específicas en función de, bueno, pues de las características del lugar y de los potenciales que tienen a modo de tejido productivo, ¿no? Yo creo que habría que diferenciar dos ámbitos, lo que es el empleo público directamente, que yo creo que hay que seguir potenciando, tanto en Podemos en general, pero yo creo que también en esta etapa, en estos 4 años de esta legislatura, hemos apostado mucho por el empleo público, porque sirve para hacer un empleo, como tú estabas diciendo, que no es tan temporal, que es un empleo de calidad, que es un empleo sobre todo que tiene un efecto multiplicador en los servicios a la ciudadanía, y porque además algunos de esos empleos, los que tienen que ver con la educación, con la sanidad, con los servicios sociales y con los servicios públicos en general, son el cumplimiento, digamos, de mandatos constitucionales y de mandatos legales que son derechos de la ciudadanía. Por lo tanto, en primer lugar, nosotros vamos a seguir apostando por el empleo público y en lugares de la Sagra donde empieza a haber otra vez, ¿no?, gente que viene a vivir y familias que se vienen a vivir, especialmente desde Madrid, pues creo que haya escuelas, que haya institutos, que haya centros de salud, es una buena noticia para la ciudadanía y será una forma también de seguir potenciando el empleo público. En lo que hace al empleo privado, nosotros hemos hecho algunas propuestas, ya las hicimos en un documento que se llamaba 919, que eran 9 propuestas para 2019 que volveremos a incorporar en el programa electoral, donde partíamos de 2 cuestiones. Nosotros pensamos que las personas que quieran emprender en Castilla-La Mancha tienen que tener un modelo de autónomos parecido al que tienen en Francia. El modelo de autónomos de Francia no se pagan cuotas hasta que se empieza realmente a tener beneficios. Podríamos ubicar, digamos, el tope a partir del salario mínimo interprofesional. Cuando un empresario o cuando un emprendedor pone un negocio, aparte de que el negocio muchas veces cuesta arrancarlo, pues tiene que estar pagando sus tasas de autónomo y muchas veces al final acaban quebrando y quedándose con las deudas. Nuestra propuesta es muy sencilla. Toda la persona que quiera emprender en Castilla-La Mancha va a tener la posibilidad, o quisiéramos implementar ese modelo de autónomos francés para que no empiece a pagar tasas hasta que empiece a tener beneficios y que a partir de ahí pague tasas en función de los beneficios, es decir, que sea progresiva, que no sea una cuota fija como hay ahora, que da igual los beneficios que tengan, o incluso si tienes pérdidas acabas pagando lo mismo, y eso hace que mucha gente al final no pueda sostener sus negocios, ¿no? Y además hicimos una propuesta ya en concreto aquí para Castilla-La Mancha, y es que los emprendedores más jóvenes, a partir de 18 años, tengan, mientras esa medida, que en el fondo debería ser de carácter nacional, mientras esa medida se haga efectiva, aquí en lo concreto, que los emprendedores más jóvenes, los que empiecen, tengan una tasa cero, que puedan empezar sin pagar nada de tasas en lo que hace a la autonomía. A partir de ahí, yo creo que el hecho de que venga gente, de que se fije población, de tener servicios públicos de calidad, va a hacer que alrededor de esos servicios públicos florezcan también otros negocios para atender a la gente y florezcan esos autónomos y esos emprendedores que la verdad es que nos hace falta. Todos sabemos que Castilla-La Mancha, y creo que quizás los 2 corredores, tanto la Sagra como el de Guadalajara, en eso sean un poco distintos, no tienen grandes industrias, es una región sin grandes industrias, aunque es verdad que en los corredores hay más concentración, pero nosotros apostamos porque creo que además tiene un efecto más interesante en las familias, por un empleo, digamos, más familiar, por una empresa familiar, por una empresa que se consolide en el territorio y que además, bueno, pues genere tradición, ¿no? Esa es la apuesta de Podemos en cuanto al empleo, la apuesta general, ¿no? Yo creo que ayudas ya hay, pero al final la ayuda lo que viene a demostrar es que los emprendedores necesitan ayuda porque quizá tienen poco volumen de comercialización, tienen poco volumen de negocio. Sinceramente, yo creo que lo mejor que puede hacer un gobierno es primero no poner trabas, en lugar de tener que poner ayudas, es primero no poner trabas, y por eso esa tarifa cero para empezar, o ese modelo francés donde tú empiezas a pagar progresivamente en función de tus beneficios, es mucho más interesante que dejar las cosas como están y luego tener que ir a subvencionar, ¿no? Aún así, todas las políticas de empleo en el sector privado, al final, sea vía formación, sea vía contratación, sea vía, por ejemplo, facilitar la implementación de empresas liberando suelo o haciendo un uso más competitivo del suelo, todo eso ya está contemplado y nosotros le daríamos continuidad, ¿no? Queremos que empresas, especialmente de Madrid, puedan venir y poder competir, ¿no?,
poder competir en forma de estar, ganando además, en forma de estar, digamos, empresas que podrían estar en Madrid, pueden estar perfectamente en la Sagra, ¿no? Y queremos apoyarlas siempre que cumplan algo que para nosotros es esencial, ¿no? Las condiciones laborales de los trabajadores y las condiciones de seguridad de los trabajadores. Y no creo que se trate de competir a la baja, se trata de competir en calidad, ¿no? Y yo creo que en Castilla-La Mancha, en concreto en la Sagra, hay mimbres para ello, ¿no? Bueno, nosotros hemos sido muy claros toda esta legislatura y desde que empezamos, ¿no? La sanidad no puede ser un negocio, la sanidad es un derecho y tiene que, como tal, refrendarse como derecho. A mí no me cabe en la cabeza que sea de otra manera, lo dice nuestra Constitución, lo dicen nuestros estatutos, lo dicen todas las leyes. Y por lo tanto hay que hacer una gestión, a mi modo de ver, pública de la sanidad. Y eso pasa, para que sea sostenible y para que la sanidad no acabe siendo un gran agujero negro y desesperante, eso pasa por reforzar al máximo, al 500%, la atención primaria. La clave de la sanidad pública está en la atención primaria. Una mejor atención primaria hace que haya menos derivaciones, hace que haya menos intervención de especialistas, hace que haya menos operaciones, hace que finalmente la gente esté atendida desde la cercanía y las cosas no vayan a peor porque se cogen a tiempo. Creo que la gran inversión tiene que ser en sanidad, en la atención primaria. Y luego, bueno, facilitar, que es una de las a veces problemas que tenemos en esta región, que la carrera médica, que la carrera de los profesionales sea también atractiva en comparación a la que pueden hacer en otras comunidades, llamémoslas más ricas, ¿no? Como pueda ser Madrid, y que hace que algunos especialistas prefieran irse, y nos cuesta en algunas especialidades retener especialistas. Eso a veces también genera las famosas listas de espera y genera derivaciones porque hay especialistas o hay servicios que nos cuesta cubrir, ¿no? Por lo tanto, creo que tanto atendiendo la atención primaria para mejorar la prevención, para mejorar la atención directa y que la cosa no vaya a mayores, va a suponer una mejor salud de las personas y un ahorro para la administración, y luego mejorar las condiciones y hacer atractiva la carrera profesional para que los especialistas quieran venir a trabajar a Castilla-La Mancha. Quisimos que ese convenio se eliminara, pero por una sencilla razón, porque finalmente era un negocio, como he dicho antes, para las clínicas y para los hospitales privados de la Comunidad de Madrid. A mí me gustan algunos convenios que hay, por ejemplo, el del Valle del Tiétar con el Hospital de Talavera, o el convenio que tienen en La Rioja con Álava, donde al final son hospitales públicos que al final del año hacen balance y de alguna manera equiparan los servicios. Yo te he prestado unos, tú me has prestado otros, y hacen un balance y acaban lo comido por lo servido, para que nos entendamos. En el caso de Castilla-La Mancha con Madrid no era eso, le pagábamos casi 65 millones de euros a la sanidad eminentemente privada de Madrid. Ese no es nuestro modelo. Por lo tanto, creo que con esos 65 millones de euros se puede atender mejor a la gente de Castilla-La Mancha en Castilla-La Mancha. Hay que reforzar personal, hay que reforzar servicios, y si luego hay que establecer convenios, perfecto, pero que sean convenios en igualdad de condiciones, que no sea un convenio, digámoslo así, que sea un negocio, que sea un convenio donde lo que prima es la salud de las personas y no el negocio privado de la salud, ¿no? El ferrocarril es seguramente el medio de transporte que, si buscas equilibrios entre la sostenibilidad y la economía, es el mejor. Es el mejor. Es eficaz. Yo creo que hemos tenido una buena red de ferrocarril en general en este país, y que habría que recuperarla. Yo entiendo que no se pueden poner puertas al desarrollo, y que los AVEs son una cosa fantástica, pero los AVEs no están al alcance de todo el mundo, ni sirven para que cada día la gente vaya a trabajar o a estudiar. Sirve para otro tipo de transporte o para otro tipo de personas. Por lo tanto, creo que nuestra apuesta por el ferrocarril es clarísima, así lo hemos dicho, y porque además de la economía y de la sostenibilidad, tengo la impresión de que seguramente es el mejor medio de transporte para vertebrar una región que, sinceramente, a veces o casi siempre, al final parece que pasa siempre por Madrid, ¿no? Y que para vertebrar nuestra propia región, para evitar el despoblamiento en algunas zonas, el ferrocarril es seguramente el medio más potente, más eficaz y más sostenible ambientalmente, ¿no? Mientras, pues yo creo que hay que seguir favoreciendo que haya líneas de autobús con bonos de transporte, como con la Comunidad de Madrid. Ahí hay que hacer siempre, sobre todo para la gente que vaya a Madrid a estudiar o a trabajar, pero que vertebre también la región. Hay que seguir buscando fórmulas con las empresas para que el transporte sea
asequible a la gente, especialmente que lo tiene que coger todos los días para ir a trabajar o para ir a estudiar, ¿no? Bueno, en su momento lo hemos trabajado, por ejemplo, con Talavera. Creo que hay que seguir trabajando con la Sagra y con todas las zonas que al final comunican con Madrid y también entre ellas, para que haya un transporte, bueno, asequible. El otro día, mira, me llegó hace 3 días, creo que fue en Asturias, una propuesta de Podemos justamente del transporte dentro de la región a 1 euro. Creo que eso es asumible, y que la gente se pueda mover por nuestra región o incluso con las comunidades vecinas de una forma colectiva, que siempre es más sostenible y menos contaminante que el auto propio, es más barata también, por supuesto, y yo creo que es una labor que tenemos que seguir trabajando porque es verdad que es muy necesaria. Pero vuelvo al principio. Yo apostaría más por el ferrocarril, porque además creo que va a seguir siendo un transporte muy importante, y aquello que el ferrocarril no pueda llegar, pues suplirlo con otro medio de transporte colectivo. Yo nunca he estado en contra de la iniciativa privada. Me parece que la iniciativa privada, pues, es lícita. Lo que pasa es que lo que asegura el derecho de todas las personas en igualdad de condiciones son los servicios públicos. Que luego hay otras personas que quieren apostar por otros modelos, a mí me parece bien, pero yo creo que el dinero público tendría que invertirse en servicio público y no en servicios que tienen otras formas de funcionamiento, que se dice a veces semipúblicos, pero que yo creo que en el fondo siguen siendo privadas. Es verdad que es un debate muy complejo, y es verdad que hay escuelas concertadas de muchos tipos. Hay quien me dice, bueno, pero es que hay cooperativas de iniciativa social, por ejemplo, que al final son concertadas y que tienen modelos pedagógicos innovadores, etcétera, etcétera. Yo lo reconozco y me parece interesante, pero a mí me gustaría que esos modelos pedagógicos innovadores se hicieran directamente en la escuela pública. Y por lo tanto, bueno, iría sinceramente a un modelo de transición donde hubiera escuela pública gratuita y de calidad, y luego escuela completamente privada para quien se la quiera pagar. Pero estar subvencionando con dinero público algo que es y no es público a la vez, me parece un modelo que no es el más acertado. Y creo que cuando nos fijamos en los mejores sistemas educativos que hay en Europa, pienso en Finlandia, pienso generalmente en los países del norte, ahí se ve claramente cuál es el modelo público o privado, pero la escuela pública de Finlandia es la mejor del mundo. Algo, cuando se invierte públicamente y se invierte en calidad, tiene resultados, ¿no? Y nosotros apostamos por eso. Bueno, creo que es pública y notoria, ¿no? Nosotros creo que el modelo de trasvase está agotado en todos los sentidos, pero además ha sido un modelo muy pernicioso para Castilla-La Mancha en primer lugar, pero creo que para el conjunto de cómo se entiende la gestión del agua en este país en general. ¿Por qué? Porque vuelvo a algo que decía antes también con la sanidad. Porque el agua se ha convertido en una mercancía y se ha convertido en un negocio. Y eso, cuando hablamos de bienes públicos, cuando hablamos de bienes comunes, no puede pasar. Que la gestión del agua al final acabe beneficiando los intereses económicos de algunos, ¿no? Nosotros hemos participado muy activamente de 2 documentos, uno que se llamó Foro Social del Agua, en el que participaron más de 100 entidades, organizaciones, no solo ecologistas, también regantes, comunidades de regantes, sindicatos, asociaciones de distinto tipo, y que generó un gran consenso, porque partía de algo, en el fondo, muy sencillo, que es cumplir la Directiva Marco del Agua Europea, cosa que a día de hoy no está pasando en España. Si hiciéramos caso a esa Directiva Marco del Agua Europea, tendríamos caudales ecológicos, tendríamos una gestión pública, o por lo menos más transparente y más democrática del agua. El agua no estaría regida por este criterio de negocio, y segundo, estaríamos aprovechando mucho mejor otras fuentes que tenemos de agua, como son los acuíferos, las desaladoras famosas en las que nos hemos gastado tanto dinero público y que están funcionando a medio pelo, ¿no? A medio gas. Por lo tanto, hemos apostado por esa gestión pública, transparente y sostenible de agua, y además técnicamente es posible. Hay muchos informes que lo dicen, y eso en Podemos lo refrendamos luego en un segundo documento que se llamó la Declaración de Valencia, donde los secretarios generales de Valencia, Murcia, Castilla-La Mancha, Aragón, La Rioja nos pusimos de acuerdo en que hay un modelo de gestión del agua que, en lugar de generar guerras entre las comunidades autónomas, como estamos ahora, genera
un pacto, digamos, estatal, mirar el agua como un bien común de este país y otras formas de gestionarla. Por lo tanto, el trasvase tiene que desaparecer, pero sabemos que no va a desaparecer hoy cerrando un grifo porque dejarías, porque creo que las cosas tampoco se hacen así. Hay que pensar una transición real, efectiva del agua, aprovechando mejor todos los recursos que tenemos, que vuelvo a decir son varios y a día de hoy están desaprovechados. Y luego además yo puedo entender que haya una polémica política que algunos aprovechan, la llevan aprovechando muchos años, pero que creo que se queda en eso, en una polémica que luego no soluciona realmente las cosas, ¿no? Creo que hay que ser más serios y más allá de que efectivamente no queremos el trasvase, bueno, pensemos un modelo real, alternativo, más democrático, más transparente, de mejor gestión del agua que hay y sobre todo, como decía antes, y me parece clave porque creo que el verdadero problema es ese, que no mercantilice el agua. Es un tema preocupante, que preocupa porque hay todavía demasiadas cosas que no se acaban de saber, ¿no? Nosotros en eso hemos tenido una postura también bastante clara. Y todo lo que esté dentro del ámbito de la legalidad, nosotros lo vamos a aceptar como no puede ser de otra manera. Pero sí que hay cuestiones que nos gustaría que estuviesen muy claras desde el principio, ¿no? Los parques temáticos, y lo hemos visto en otras comunidades autónomas, a veces acaban siendo cementerios que tienen un impacto ambiental porque fracasa el negocio, porque te quedas allí con un mamotreto que genera un impacto ambiental muy negativo. Y que habría que ver, efectivamente, bueno, cómo se resuelve, o sea, si hay garantías de que si este proyecto finalmente se pone en marcha, que habrá que verlo, ¿qué pasa si el proyecto fracasa? Y quién se hace cargo, digamos, de los costes. Porque al final puede ser que aquello que puede ser un proyecto interesante se acabe convirtiendo en un problema inabordable y donde la administración, una administración a la que por cierto no nos sobra el dinero, tengamos que hacernos cargo de cuestiones que no hemos generado nosotros, ¿no? Por lo tanto, vuelvo a decir, todas las cuestiones que se hagan con transparencia, que se hagan con claridad, que se hagan con garantías, adelante. Y dentro de la legalidad hay cuestiones que están recurridas, vamos a ver cómo avanzan esas demandas y si hay vía libre, pero nosotros hemos insistido mucho en eso. Cuando las cosas van bien, pues todo parece que va bien, pero cuando las cosas van mal, ¿quién va a responder si es que llegan a ir mal, ¿no? Yo no suelo juzgar las cosas en términos absolutos de bien y mal porque no creo que haya nada en el mundo que sea completamente bueno o malo. ¿Puede ser un sector económico interesante? Podría serlo, pero también va a generar muchas molestias, va a generar un impacto ambiental y todas esas cuestiones son las que yo digo que hay que intentar saber armonizar, ¿no? Y ahí es donde hay algunas cosas que todavía no están claras y por eso entiendo que ha habido organizaciones, especialmente ecologistas, que han puesto al menos una señal de alarma diciendo que esto se aclare, ¿no? Yo creo que estaría muy bien que tengamos toda la información, que sepamos, como decía antes, que sepamos muy bien cómo van a ser todas las partes del proceso y si la cosa va bien, va bien. De todas maneras, y volviendo a lo del sector económico, yo creo que tenemos que buscar, está claro que en Toledo el turismo es una de las fuentes de ingresos y de dinamización económica importante y nos parece bien, pero hemos visto otras ciudades que el turismo se acaba convirtiendo en un problema porque hace que los propios habitantes de las ciudades ya no puedan disfrutar de su ciudad y ellos son los que viven todos los días y eso hay que tenerlo en cuenta. Uno va a pasear por Barcelona o va a pasear por determinadas zonas de Madrid y no se puede vivir y la gente que está allí te dice, mira, muy bien, estamos encantados de que haya tanto turismo, pero es que yo ya no disfruto de mi barrio, ya no puedo disfrutar de mi ciudad porque está completamente colapsada, ¿no? A mí no me gustaría que a Toledo le pasara eso, es una ciudad preciosa, es una ciudad que hay que visitar, pero no quiero que la gente que viva en Toledo acabe pensando que Toledo es invivible. Y por lo tanto ese es el modelo que nosotros tenemos que pensar. Turismo sí, pero no al punto de que dejemos de poder disfrutar de nuestras propias ciudades, ¿no? Nada hace prever que nadie vaya a poder gobernar solo y que por lo tanto se van a imponer la necesidad de pactos y de acuerdos de diverso tipo. Seguramente ya lo hemos visto en esta legislatura pasada prácticamente en todos los sitios de España, también aquí, y creo que lo vamos a volver
a ver tanto en las generales como en las autonómicas y municipales. A partir de ahí, pues habrá que poner encima de la mesa los programas, las cosas que nos unen, las cosas que nos separan, y en aquellas cosas que nos unan, con quien nos una, pues seguramente se pueden llegar a acuerdos. Hay distintas fórmulas, lo sabemos, habrá que explorarlas con los resultados en la mano y con los programas en la mano, que creo que es lo que tiene que mandar, ¿no? Esperemos a ver qué pasa. Y bueno, nosotros salimos, pues como salimos siempre, con ganas de salir a ganar y sobre todo con ganas de gobernar, que creo que le ha sentado bien a esta región que nosotros estemos en el gobierno, ¿no? Pues me parece casi un milagro, lo primero, pero además un milagro que hay que celebrar, y esto a título estrictamente personal. Yo que estoy a caballo entre el papel y la tecnología, ¿no? Porque es verdad que leo mucho en el ordenador y en las tablets, etcétera, pero soy todavía un enamorado del papel, de los libros y de los periódicos, ¿no? Primero porque creo que las noticias se pueden tocar y se pueden incluso a veces oler, y esa es una sensación que a mí personalmente pues me gusta mucho. Y segundo porque, por lo que tú estabas diciendo, ¿no? Este tiempo tecnológico parece que todo va demasiado acelerado, ¿no? Y parece que todo se consume demasiado deprisa. Y yo creo que sentarse todavía a leer una noticia, un periódico, no sé, con un café es un ejercicio, decía antes, casi de milagro, pero además que creo que uno tiene que darse, ¿no? Tiene que darse ese tiempo para poder leer, y por lo tanto yo celebro. Me gustaría que hubiera mucha prensa escrita también en la región, y por lo tanto lo celebro y os deseo todo el éxito, y que podamos seguir teniendo papel para sentarnos, para leer, para tocar y para tomarse el tiempo para leer y entender las noticias, que a veces cuando las lees así en el digital vas de titular en titular ya, digamos, al por mayor, ¿no? Y creo que eso, hacer para la política y para la vida en general, ¿no? Hacer política con titulares, entender la vida solo con titulares, entenderla al por mayor, por decirlo de alguna manera, no es una buena acción. Creo que vale la pena darse ese tiempo, coger el papel, tomarse un café o lo que le gusta a cada uno y leer las noticias, ¿no?